Saludos, muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en los coloquios desde la UNI. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chau, quien ve con beneplácito que estas actividades de los coloquios cada vez se expandan y sirvan para la presencia de la universidad y el aporte que corresponde en nuestro rol de extensión hacia la sociedad. Querido El doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado, igualmente con su saludo. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos. En efecto, esta jornada nos va a permitir conocer algo de historia, una mirada a lo que ocurrió con la inserción de las computadoras, el concepto de informática y qué ocurrió en la educación peruana con la inserción de las tecnologías de la información. Un proceso que se inició en el año 1984. El día de mañana se reinician las clases en Perú, en la gran mayoría de instituciones educativas, estatales y privadas. Y así, en un día como mañana, cuando empezaban las clases en el año 1984, aconteció la primera llegada de computadoras a aulas de una institución educativa peruana. Bueno, quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara, un licenciado en educación con una maestría en ingeniería de sistemas, un doctorado en proceso y una experiencia que permitirá tratar de todo lo que hoy día vamos a ver, porque en buena cuenta he sido testigo de todo lo que sucedió. Empecemos. El tema que nos convoca en la fecha es desde cuándo tenemos computadoras en las aulas, qué hacen los chicos con ellas, qué más podremos hacer y qué significa la inserción de la tecnología digital en la educación peruana y en las aulas del planeta en general. Este escenario nos condujo a una frase que se añade al diálogo de los educadores allá por la década del 80 hacia el año 1987-88, la informática educativa. Claro está que la informática por sí misma no es educativa, como tampoco lo es la biología ni la matemática, ¿no? Pero es una frase que permite entender que hay una tecnología, que hay un proceso y que hay una inserción en una disciplina, en este caso la educación. Hay una informática en el mundo del derecho, hay una informática en el mundo de la medicina y en general en las ingenierías. Pero surge la pregunta, ¿la informática entonces es educativa por sí misma? Acabamos de dar algunas referencias al respecto. Y reafirmo, se trata de una frase descriptiva. Pero surgen otros términos, ¿no? Y que ahora el caso de la educación digital, la educación a partir de circuitos binarios, de programas hechos en combinaciones 1-0, todos los lenguajes de programación vigentes tienen esa estructura binaria y el término digital se asoció a esta composición denominada binaria. Y es que la educación entonces viene soportada por equipamiento digital, los móviles que ustedes tienen, la computadora que estoy utilizando, los mecanismos de conectividad que estamos utilizando en este momento en esta plataforma de videoconferencia son digitales. Entonces la educación asistida por recursos digitales y surge también la pregunta, ¿qué es educación digital? Y nuevamente tenemos referentes para comprender el alcance de esta frase. Entonces, este fenómeno de lo digital acontece y nos conduce a una etapa de la revolución tecnológica y hoy llamada también la cuarta generación, que es de la integralidad de la información. Vivimos el trance digital, ¿no? Un tiempo de acomodamiento en el cual los países de Latinoamérica en su mayoría hemos llegado un poco tarde. En el caso peruano todavía vivimos el fenómeno de la transformación digital cuando esta ya debería estar más bien culminando, más aún cuando ya se anunció que se avecina la transformación cuántica.
Este sistema de ocurrencias en la sociedad nos trae una serie de acontecimientos y nos toca formar rápidamente al ciudadano de la sociedad digital y establecer bases para la sociedad cuántica. Y surge nuevamente una pregunta que repito en los coloquios últimamente. ¿Estamos preparados? ¿Las facultades de educación están preparadas? Y en general las facultades todas, allí donde se forman profesionales para este escenario de este tipo de sociedad, ¿estamos preparados? ¿Se entiende qué es la inserción del fenómeno digital? Cuidado, que no es únicamente computadoras, no es únicamente móviles, es mucho más que eso. Y en este escenario tocará recordar aquellos primeros equipos que llegaron a las aulas. Nos encontramos en el año 1982. No encontré la foto de la Z8, que era la primera microcomputadora pequeña que llegó en esas épocas, la Simple Spectrum en el año 82, que tenía 8 KB de memoria. Luego tuvo 16, 32, 64 KB de memoria, kilobytes, ¿no? Imagínense ustedes, 10 KB, la décima parte de un mega. Sin embargo, era para nosotros extraordinario, era algo, un fenómeno increíble. Tener una enciclopedia temática que por esas épocas era muy popular en las bibliotecas de los hogares, cabía en esta Sinclair Spectrum, que era poco más grande que una calculadora científica, que por aquella época era la revolución tecnológica en las aulas, ¿no? Sobre todo en las aulas de ingeniería. Eran los años 1982. Y esta primera Sinclair llegó al Instituto Pedagógico Nacional de Monterrey. Allí tuve la oportunidad de tocarla, operarla. La trajo Jean-Gilbert Borgnard, un francés que vino por un convenio con el gobierno francés y el gobierno peruano y se instaló en un laboratorio de matemática allí en el Instituto Pedagógico Nacional. Fue pues un acontecimiento en las aulas de Monterrico, para quienes tuvimos la oportunidad de conversar con Jean-Gilbert Mognard y conocer este equipamiento, sorprendernos y dar los primeros pasos en la historia de las computadoras en aulas, cerca de los educadores. Poco tiempo después llegaron otro tipo de equipamiento, quizás ustedes conocieron esta máquina, no tiene espacio de memoria, no hay donde insertar un disquete, que en aquella época eran de 5 pulgadas por lado, 5 1/4, para ser exactos. Ya tenía un mouse, sí, para llevar el cursor en distintas direcciones. Esta es una de las primeras computadoras que aparecieron, llamadas microcomputadoras, ¿no? Y llegó esta maquinita poderosa, la Commodore. Esto era toda la computadora, todo lo que ven ahí era un teclado, solo un teclado con una serie de botones. Al lado verán ustedes los puertos que permitían conectar un televisor, cualquier televisor de aquel entonces, cualquier televisor doméstico de aquella época, se conectaba a esta máquina y teníamos lista la computadora con los gráficos suficientes. Esta era una gran computadora multimedia. La industria la sacó del mercado para dar espacio a la generación que siguió después y apareció pues la llamada computadora compatible, ¿no? Con fósforo verde en las pantallas. Y fue esta la primera computadora que ingresó a aulas peruanas en el año 1984. Así que estamos cumpliendo 40 años, ¿no? Happy Birthday. Y tengo que felicitar a quien entonces fue la directora del Colegio Reina de Los Ángeles, la doctora Elsa O'Brien. No he logrado ubicarla, he intentado hacerlo últimamente, pero ella fue quien tomó la iniciativa que se instale un laboratorio de microcomputadoras allí en este colegio, y fue el primer colegio en la historia de Perú que tuvo un laboratorio para que los estudiantes aprendan a usar estos equipos. La historia no se detuvo, continuó, y llegaron estos equipos de la marca Thomson, microcomputadoras de aquella generación, que se instalaron en 1987 en el Colegio José María Eguren, Barranco. Fue el primer centro educativo estatal en donde se colocaron computadoras para que los estudiantes ya empiecen a operarlas. Tiempos aquellos
en donde las decisiones empezaron a tomarse desde el gobierno. En muchos casos esto sucede, sobre todo cuando hay cosas nuevas. El Ministerio de Educación se hizo cargo, tuvo el apoyo de lo que entonces fue la Secretaría Nacional de Informática, un órgano de la Presidencia de la República, y se empezó con 6 centros educativos a escala estatal. Debo anotar que para ese entonces los colegios particulares ya habían tomado varias iniciativas después del Reina de Los Ángeles. El segundo centro educativo que adquirió computadoras, hablo de un centro educativo privado, fue el San Agustín, cuando en esa época era su director José María Verdejo, ¿no? Era la época del equipo de fútbol San Agustín, coincidente tiempo en donde también se compraron 2 centros de cómputo en dicho colegio. Las instituciones privadas se sumaron lentamente al comienzo. Cuando terminaba el año 87 no pasaban de 10 los colegios privados y eran 6 los centros educativos estatales que para ese entonces adquirieron computadoras. Una decisión tomada desde la presidencia de la República, el primer gobierno de Alan García, cuando entonces fueron ministros Grover Pango, Mercedes Cabanillas. Ellos fueron los que promovieron los primeros pasos de inserción de computadoras en aulas peruanas. Y acá tenemos una foto del día de la inauguración, el presidente de la República, el ministro de Educación y el secretario nacional de Informática. Los 3 están allí, acompañados por otras personalidades de gobierno de aquel entonces, 1987. Y nos toca hablar de lo que ocurrió con las computadoras por ese entonces. Apareció la microcomputadora de quinta generación cuando ya llegaba el año 90, ¿no? En ese entonces hablábamos de la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial y microcomputadoras personales, computadoras personales o PC, Personal Compute, ¿no? Siglas en inglés, y las supercomputadoras empezaban a desarrollarse para espacios muy concretos en la gran industria y aparecen las primeras redes de microcomputadoras. Fue la época del gran debate. ¿Continuamos con grandes computadoras o aceptamos las redes de microcomputadoras? Se impuso la segunda opción, ¿no? Las redes de microcomputadoras, y fue un acierto. La fibra óptica empezaba por aquel entonces a tomar presencia en muy pocos escenarios todavía, y empezaron a hablarse de memorias compartidas. Bueno, creo que es conveniente resaltar algo que ocurrió en Perú, porque Argentina y Perú fueron los primeros países de Sudamérica en donde se operó una teleconferencia sobre un tema educativo, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos. Esto se instaló en el techo del auditorio de Petroperú. Fue la primera antena parabólica que se instaló en un lugar en Perú. En Buenos Aires, en Argentina, se hizo lo propio y se desarrolló la primera teleconferencia que trataba asuntos educativos cuando se sugería que esta tecnología fuera adoptada por las universidades y los colegios para integrar sistemas de educación a los docentes y a los estudiantes en proyectos conjuntos, ¿no? En Europa esto tomó mucha importancia y se desarrollaron proyectos de intercambio de experiencias educativas entre colegios de distintos países allá en Europa. Acá en Sudamérica, a pesar que de este esfuerzo, de este primer hecho que aconteció en octubre de 1987, no tomó la importancia que hubiera sido necesario para estimular la inserción de tecnologías en las aulas universitarias y escolares. Simon Papert por aquel entonces, Ramiro Prialé en el caso de Lima. No he conseguido una foto de Ricardo Lemeroski, que fue quien actuó por Argentina desde Buenos Aires, y esta primera teleconferencia fue un hito porque efectivamente algunas universidades hicieron algunos esfuerzos, pero fue la industria, la banca y otras organizaciones quienes adoptaron esta tecnología y se diseminó en espacio de minas y otras empresas. En el caso de Sudamérica, repito, no tomó
la velocidad que hubiera sido interesante que aconteciera. Pero sucedió. 1987, primera teleconferencia en Sudamérica, interconectados Washington, Lima y Buenos Aires. La historia continúa. Y en 1987 sucedió algo especialmente importante, poco conocido. En el Centro Educativo León Pinelo, San Isidro, Perú. Allí se desarrollaron sensores de aplicación en ciencias, ¿sí? Fueron los primeros sensores que se crearon, creo yo, en el planeta, por lo menos en Sudamérica sí. Y me atrevo a decir en el planeta por lo que ahora voy a explicar. Esta tecnología que se desarrolló allí en el León Pinelo fue exactamente en el Laboratorio de Ciencias y Centro de Cómputo que la ORT, la Organización para la Rehabilitación para el Trabajo, siglas ORT, había instalado dentro del Colegio León Pinelo. Este laboratorio, en términos de gestión, era autónomo y le daba servicios al Colegio León Pinelo. Allí el director era Rolando Hillman, a quien tuve la oportunidad de conocer y con quien tuve la oportunidad de compartir y aprender de él. Les estoy hablando, vean ustedes, pues hace 35 años aproximadamente. Y Rolando Hillman fue el creador de esta tecnología en ese escenario. Sucedió después que él hizo una presentación de esto fuera de Perú, ahora lo voy a explicar, pero ¿qué es lo que él hacía allí? Con este tipo de computadoras que ustedes ven, de primera generación. Interconectó sensores con eh, cable de rebobinado de motores, de cobre. Ese cable en un punto colocó un sensor y en el otro el puerto de la computadora. En macetas, por ejemplo, para hacer análisis de tierra, humedad, distancia, crecimiento de semillas, y los estudiantes eran quienes operaban la experiencia. Rolando Hillman orientaba, inducía a que los chicos hagan cosas, incluso hasta hicieron experiencias con gases. Y vemos allí un caso, ¿no? Un alumno colocando una semilla, tenían macetas con diferente tipo de tierra, diferente índice de humedad, diferente tipo de abono, y hacían seguimiento al crecimiento de las semillas, ¿no? Habían semillas que no germinaban, otras que sí, y ellos buscaban una explicación. Y los chicos llegaban a la conclusión que dependía de la posición de la semilla, a pesar de la calidad de tierra y humus, para que efectivamente germine. Esto entonces eran investigaciones hechas por los chicos, auxiliados por las computadoras, porque allí en hojas Excel de aquella época, se iba registrando el crecimiento micra a micra de las semillas, ¿no? Eran entonces los estudiantes los que hacían indagaciones y explicaciones, ellos mismos, de la fenomenología que experimentaban. Esto sucedía entre los años 87, 88, 89, allí en el laboratorio de cómputo de la ORT, dentro del Colegio León Pinelo. Y fue que Rolando Hillman llevó esto a la Universidad de Jerusalén en el año 1989. Allí lo expuso, lo presentó, y esto es la fachada de la Universidad de Jerusalén, fue inmediatamente adoptado por IBM en convenio con la empresa holandesa de Lego, y se creó el producto Lego Logo, empaquetado como Lego Adapta, y en 1991 esto empezó a difundirse en los colegios del planeta. O sea, una experiencia hecha en Perú que propició que la Universidad de Jerusalén, en un foro, diera esto a conocer, y otras organizaciones, al tomar conocimiento, hicieron suyo el proyecto y lo convirtieron en un producto que se divulga hasta ahora y es un recurso didáctico de primera calidad. Y estas son las piezas, ¿no?, que por aquel entonces aparecieron, y los estudiantes armaban los robots, utilizaban los sensores y les daban movimiento, y desde las computadoras se establecieron los primeros proyectos integrales en donde se hacía programación, matemática, tecnología, arte, comunicación, todo integrado.
Corría entonces el año 1991 y esto sucedió con el respaldo del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Haití, en las siglas en inglés, donde se instaló el proyecto Media Lab. Así que ya en tanto esto se fue estructurando hasta que en el año 91 se presentó en la industria. En esos intermedios, en el año 90, apareció este concepto y apareció el lenguaje Logo, que permitía que los estudiantes hicieran en cuadrículas el movimiento de una tortuga, así se lo llamaron, y cerraban cuadrículas hacia la derecha, a la izquierda avanzaba la tortuga, así la llamaban, y explico por qué. La recomendación de Samuel Papert, el creador del lenguaje Logo, fue: profesores, empiecen con topologías, inicien esto en el patio del colegio, tracen cuadrículas en el patio del colegio, desplacen el ladrillo, primero fue un ladrillo, luego lo vistieron y lo convirtieron en tortuga, y entonces explicaba él que el estudiante lleve el ladrillo o tortuga, que lo desplace una línea del cuadrado, dos, que doble, que gire, que avance, que retroceda, que él haga un trazado, una ruta, y que esa ruta luego la lleve a su cuaderno cuadriculado. Y luego del cuaderno cuadriculado, donde él haga el gráfico de la ruta, recién toque la computadora y lo transfiera en el lenguaje en el lenguaje Logo, y que reproduzca la experiencia. Simon Papert insistió y fue muy cuidadoso en que ese fuese el procedimiento. Recorrerán a Piaget, de lo concreto a lo abstracto. Lamentablemente esto se perdió y los chicos fueron directamente a la computadora y en pocos años casi se olvidaron de lo concreto a lo abstracto los educadores. Bueno, también quiero mencionar para el caso peruano que por esos tiempos en que ya esto apareció y que los colegios del Estado empezaron a comprar computadoras con los fondos del gobierno, ¿no? Era el gobierno el que las abastecía, y los colegios privados que también empezaron a tener computadoras. Hubo una iniciativa desde el Centro de Cómputo de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 1988, en donde por aquella época el director del Centro de Cómputo era el ingeniero Víctor Gamarra, hizo un convenio, impulsó un convenio que la OEA aprobó, y con la participación del Ministerio de Educación se capacitó a lo que llamaremos la primera promoción de estudiantes especializados en informática educativa en Perú. Sí, fue allí, en el Centro de Cómputo de la Universidad Nacional de Ingeniería, financiado por la Organización de Estados Americanos. Dicho sea de paso, este año 2024, el Centro de Cómputo de la UNI cumple 50 años y ha sido la cantera de los más eh, reputados profesionales de ingeniería de sistemas que han tenido los más importantes centros de cómputo, no solo en Perú, sino en muchos países del extranjero, por la calidad de la enseñanza y porque, bueno, también de repente porque fuimos pioneros en aquellas épocas, en aquellos tiempos, pero se hizo bien, se hizo una buena labor. Esto se está relanzando, pero ahora se va a llamar Centro de Gestión de la Calidad Universitaria y Desarrollo de Aplicaciones. Este aporte de aquella época y esta primera promoción de docentes en informática educativa dieron un impulso notable al empleo de las computadoras en los colegios de aquel entonces. La historia continúa y en el año 1988 vamos a darle una mirada a lo que era el Centro de Cómputo del Ministerio de Educación para que tengan ustedes una idea de lo que empezó a reemplazarse, ¿no? Eso que ven ustedes es una computadora de 2,40 metros de alto, es un closet, ¿no? La 4381. Hoy una reliquia, por cierto, pero en ese entonces eso es lo que centralizaba toda la data de profesores del país, ¿no? Y estas eran las terminales, estos eran los equipos que por aquella época se utilizaban. Bueno, esto solo como un referente al paso. Y este Ministerio de Educación, cuando llegue el año 1990, en el caso del impulso de la informática en las escuelas, pues
se generó un vacío de 7 años, porque si bien es cierto que se seguían comprando computadoras, ya no el Ministerio de Educación, lo hacía el Ministerio de la Presidencia, un ministerio que se creó por esa época, pero esto fue algo desarticulado. No había una concepción de ordenamiento técnico pedagógico. Estos 7 años no dieron lugar a un impulso adecuado que pueda decirse, se trabajó formando maestros, se trabajó formando metodologías, produciendo contenidos, estableciendo protocolos y patrones, haciendo que la didáctica eh, tenga un soporte en las computadoras de modo transversal para todas las áreas o disciplinas del currículo escolar. No, no sucedió. Fueron 7 años que los llamo un espacio vacío. En las universidades sí se empezó a adquirir microcomputadoras. Esto tomó un vuelo importante, pero bueno, ese es otro segmento, otra historia, lo que ocurrió en las universidades. Llegó el año 97, llegó el año 98, las cosas empezaron a cambiar un tanto para ese entonces, y por esas épocas los centros educativos privados adquirían computadoras, pero como no había un rol promotor, una autoridad educativa que dijera cómo hacer las cosas, los colegios utilizaban el concepto de modernidad. A los padres de familia, vengan, pongan a sus hijos acá porque soy un colegio moderno, tengo laboratorio de cómputo. Bueno, disculpen la alegoría, pero era lo que por esa época primaba, más que un proyecto técnico pedagógico, era el concepto de modernidad. Tengo computadora, soy moderno. Bueno. La historia continúa y sigamos viendo qué sucedió. Era el año 1997, hubo un cambio notable desde el Ministerio de Educación, incorporaron la robótica educativa. Vean ustedes lo que fue el primer texto que por aquella época se imprimió para lo que se llamaron centros de excelencia en las escuelas del Estado, en donde se adoptó la robótica educativa. Se hizo un proyecto sumamente bien ordenado, con capacitación de docentes previamente y previamente un plan piloto que estuvo a su cargo la doctora Gascón, una profesora de la Universidad Católica, y otro grupo de profesionales que me tocó la fortuna de acompañar también. Y se hizo un trabajo primero en 6 colegios, en 6 ciudades: Ayacucho, Trujillo, Arequipa, Iquitos, Lima, algo más, Cusco, si no me equivoco, y se hizo una actividad experimental con aulas control para ver el impacto en el rendimiento de los escolares utilizando la robótica con proyectos integrados y con alumnos que no la utilizaban, y evaluar quiénes aprendían mejor, y efectivamente se demostró que aquellos estudiantes que hicieron uso de la robótica en estos proyectos integrados aprendieron mucho e incluso desarrollaron coeficiente intelectual. Esto sucedía en el año 97 y se diseminó rápidamente a 300 colegios en aquella época, instituciones educativas del Estado, en donde los estudiantes armaban con las piezas de Lego y programaban con el lenguaje Logo y articulaban una serie de proyectos en donde integraban distintos conceptos curriculares. Eso continuó y Simon Papper, que tenía a su cargo desde el Medio Lab esto, con un grupo de profesionales de primera: Marilyn Schaefer, Edith Ackerman, Stephen Oko, a quienes también tuve la fortuna de conocer, dieron lugar a que esto se diseminara por el planeta, ¿no? En una gran cantidad de colegios del planeta esto se adoptó, y en el caso peruano igual, tanto desde el impulso que daba el Ministerio de Educación como un conjunto de colegios privados que empezaron a hacerse de esta tecnología. Sin embargo, tengo que hacer una acotación al respecto, porque si bien esto siguió creciendo y aparecieron nuevas versiones, la versión WIDU, ya después del año 2000, por cierto, y las versiones Mindstorm, ¿no? O sea, el año 2005 y 2008, y años siguientes al 2000. Sin embargo, en el caso de la Universidad Peruana, las facultades de educación observaban lo que ocurría, pero no tomaban partido. Fue en el año 1998 que por primera vez una universidad privada, una facultad de educación, incorporó
la Escuela de Informática Educativa, o sea, profesores especializados en informática educativa. Fue la Universidad Garcilaso de la Vega, año 1998, pero ninguna otra facultad hizo algo similar hasta ahora. Estamos en el año 2024 y lo que sí se ha hecho es insertar algunos conocimientos ya más allá de la multimedia, eh, pero todavía no hay una especialización de profesores de matemática utilizando tecnología de información o de ciencias o de comunicación integral utilizando tecnología de información y menos aún proyectos integrados, que es lo ideal porque estas plataformas no sirven únicamente para un área, o sea, no es únicamente para ciencia, tecnología y ambiente. En realidad esto es transversal para todas las áreas del currículo y apunta a todas las competencias del currículo, pero fatalmente todavía no se está utilizando de esa manera. Diría que hay una subutilización de la tecnología e insisto, las facultades de educación todavía no han tomado su rol en este asunto para que esto crezca de mejor manera. Quiero detenerme para hacer un homenaje especial al ingeniero Francisco Perales de Sorobán, quien tuvo una participación muy importante en el desarrollo de la multimedia en los colegios y en las universidades, ¿no? Él fue quien propició que en la Universidad Garcilaso de la Vega se instale un laboratorio de multimedia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación primero, y con él algunos otros pocos profesionales que pretendieron darle lucidez a la inserción de las tecnologías en las escuelas y en las universidades. Pero, bueno, llegó el 2020 y en el 2020 se comprobó que poco habíamos avanzado en el adecuado aprovechamiento de las tecnologías de la información en las aulas en general, ¿no? Quiero hacer notar también un proyecto muy interesante que se dio allá por el año 2000 y ojalá se repitiera a estas alturas en estos tiempos. ¿Por qué? En aquel entonces, Fermín Torrejón, un ingeniero que había trabajado en Estados Unidos algunas décadas, vino por acá y siendo él oriundo de Junín, vio por conveniente que en Jauja, una ciudad que es cercana a Huancayo, y en el distrito de Molinos, una zona rural, vean ustedes, hay una imagen al lado, se instalaran unas antenas y fue una empresa privada que colaboró absolutamente de manera desinteresada para llevar a cabo un proyecto que se llamó un modelo integral de desarrollo sostenible, que para ese sitio se llamó exactamente modelo rural integral de desarrollo sostenible. Podría haber un modelo urbano integral de desarrollo sostenible, por supuesto, pero todavía no se hace. En aquel entonces este proyecto tuvo un impulso importante, tuvo una temporada en que insistieron, pero ninguna otra organización de nuestro país tuvo pues la oportunidad de apoyar y esto lamentablemente en el tiempo fue un esfuerzo importante, pero que quedó allí y en el tiempo ya no siguió. ¿Cuántos lugares de nuestros países necesitan que se forme a los maestros localmente? Posteriormente hubo proyectos de inserción de telecentros, ¿no? De cabinas de internet en zonas rurales del país, donde esto venía con un programa de capacitación. Pero lamentablemente, ninguna de esas cabinas de internet, más de 1.600 cabinas de internet diseminadas por todo el país, dieron lugar a proyectos que se llamen modelos integrales de desarrollo sostenible. Fue un desperdicio de dinero. Y el plan Puiguan, que era un ejemplo que debió repetirse, lamentablemente no sucedió. ¿Qué diferencia con lo que ocurrió en Colombia, en donde sí se aprovechó eso de manera adecuada y se han convertido ahora esos telecentros en modelos integrales de desarrollo sostenible que apoyan al turismo, por ejemplo, al desarrollo agrícola, por ejemplo? Bueno, en el caso peruano creo que hay mucho que hacer todavía, pero he querido citar este plan Puiguan de aquel entonces porque bien merecería que todos esos lugares de nuestro país donde hay una cabina de internet tengan un modelo integral de desarrollo sostenible y no sea solamente desperdicio en computadoras y enchufes de internet
como por ahora viene ocurriendo. Y continúa la historia y llega el año 2002, un nuevo presidente, y se inaugura el programa Huascarán, grandes eh, titulares, gran inversión, parecía un gran acontecimiento, con su propio logotipo, el programa Huascarán, Huascarán, eh, una montaña en el Ande peruano, en Ancash, ¿no? Bueno, muy bien, la idea es estupenda. Toledo era el presidente de aquel entonces, Alejandro Toledo, que crea este programa, ¿no? Con aparentemente más de 2 millones de escolares que se iban a beneficiar en el Producto Profundo. Quiero hacer notar que este fue un proyecto en el documento, en teoría, bien estructurado, y conocí a los profesionales que estuvieron allí, y varios de ellos siguen haciendo historia y siguen en el tema de la informática y la educación. Ellos con muy buenas intenciones y con muy buen nivel profesional, pero alrededor de ellos, lamentablemente, personajes que no ayudaron a que esto se convierta en un proyecto valioso para el desarrollo de la educación en el país. Y nunca se pudo instalar de verdad un modelo educativo, una identidad productiva y un proyecto de desarrollo sostenible que hiciera de las tecnologías de la información el soporte adecuado. Eran computadoras colocadas por aquí, por allá, algún esfuerzo de capacitación de maestros en presentaciones, bueno, uso de un internet que por aquel entonces Telefónica era la empresa que privilegiaba las comunicaciones, y nunca tuvimos una buena conectividad y nunca tuvimos un modelo educativo integrado. Creo que fue no por responsabilidad de los funcionarios del proyecto. Lo quiero hacer notar porque cuando hubo cambio de gobierno recibí por encargo del gobierno que siguió al gobierno de Toledo, recibí toda la documentación y pude confirmar que el modelo teórico era interesante, que la propuesta tenía buenas intenciones y que los profesionales que estuvieron ahí eran gente bien dotada. Pero repito, el escenario político alrededor del proyecto no permitió que esto creciera como debiera ser. Bueno, quedó la historia, millones de dólares, y hoy en día, ¿quién recuerda el proyecto Huascarán y los resultados del mismo? ¿Dónde están los resultados y los indicadores de éxito? Luego voy a mostrar algo al respecto. La historia continúa. Y llegó en el año 2007 otro proyecto impulsado por el Ministerio de Educación, OLPC, One Laptop Per Child, ¿no? Una computadora por niño, en estos casos eran unas pequeñas computadoras. Un señor Nicolás Negroponte tuvo la idea, $100 por computadora para que cada niño tenga una. Bueno, acá en Perú finalmente costaron $188 porque, bueno, claro, habían otros costos, ¿no? Transporte, capacitación, en fin. Y este proyecto se convirtió también en algo emblemático para el presidente Alan García en su segundo gobierno, y se empezaron a distribuir estas computadoras, ¿no? La tecnología de conectividad Mesh que permitía que en las redes se potencie la conectividad. Fue una gran idea. Me tocó tocar el tema en sus primeros momentos, y en una entrevista expliqué, si vamos a convertir a estas computadoras en un modelo de laboratorio de gestión de la enseñanza y del aprendizaje, serán un éxito. Pero no se hizo así. Se colocaron computadoras por todas partes. No fue el caso de Uruguay, por ejemplo, en donde se articuló el proyecto Ceibal y no colocaron ninguna de estas computadoras en manos de los escolares hasta que primero no había una dotación importante de profesores bien capacitados y un modelo educativo bien estructurado para que entonces recién se dieran estas maquinitas a los chicos. Y fue un proyecto exitoso, ¿no? Con indicadores interesantes que se reflejan en las pruebas internacionales y en todas las evaluaciones que se hacen, y una generación de estudiantes que supo hacer uso de estos equipos. No dejó de ser una buena idea, pero creo que pudo tener un mejor modelo. Pero acá hay algo que sí tengo que refrescar. La Universidad Peruana, las facultades de educación,
a pesar que desde el año 1984 entraron computadoras a las aulas, que desde el año 1987 el gobierno y los ministerios de educación empezaron a instalar computadoras en las aulas. A pesar de eso, las facultades de educación no dieron el aporte adecuado hasta ahora de dotar a los maestros de las competencias suficientes para hacer de la tecnología un recurso didáctico en todas las áreas del currículo. Entonces, si los profesores no estaban preparados, por mucho que preparásemos a 400 o 800, no, pues, no llegamos. Hay una población de más de 8 millones de escolares, hay una población de más de 400.000 profesores. Preparar a 20.000 de 400.000 no es suficiente. Y si tenemos que ver también la secuencia generacional, preparamos a un grupo de profesores que pocos años después se van porque se jubilaron. Y las facultades de educación no forman a los profesores que sustituyan a los que se van. En ese circuito generacional, repito, han pasado 40 años. ¿Cuántas generaciones de maestros han graduado de las universidades que hayan permitido reciclar y fortalecer el empleo de tecnología de información en las aulas? Allí tenemos una crítica que tenemos que asumir. O sea, el mejor presidente, el mejor ministro de Educación, la mejor idea, tiene el riesgo de no encontrar la población de docentes lo suficientemente bien preparados para que esto sea un éxito real. Ese es un asunto a tener en cuenta en el análisis. La historia continúa y llegó la tecnología digital y la gestión educativa y voy a entrar entonces a un momento intermedio, y este intermedio lo voy a marcar para referirme a algo que la Universidad Nacional de Ingeniería está ofreciendo, que es el diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, que lo ofrece la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en donde, por cierto, toda la experiencia que hasta acá hemos visto en los minutos que nos han antecedido en el coloquio de la fecha, pues a partir de esa experiencia sabemos los errores que no se deben cometer, y con inteligencia artificial, realidad aumentada y todo lo que hoy día conocemos, estamos preparando profesores para los nuevos tiempos y para los tiempos que se avecinan. Voy a presentar una propaganda de esto en donde incluimos a dos estudiantes de una universidad privada que nos acompañan en lo que ahora vamos a presentar. Obsérvenlo, por favor, es la presentación del el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Sociedad Educativa. digital. Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Los esperamos. Bueno, continúa la historia. He presentado algunos referentes del pasado. Acabo de anotar que en la Universidad Nacional de Ingeniería estamos preparando un mejor futuro, pero es necesario ver cuál es el escenario contemporáneo, qué ocurrió durante la pandemia, cómo esto mejoró y qué indicadores nos obligan a hacer cambios importantes en lo que ocurre en las aulas, ¿no? El escenario contemporáneo cambió. Desde el año 2020 tenemos aulas híbridas, deberíamos llamarlas multimodal en rigor técnico, pero este es el escenario de ahora, y este escenario va a ser similar al que encuentren los egresados de la escuela y de la universidad en muy breve tiempo en los centros laborales. Los centros laborales hoy en día son multimodal y multicanal, ¿no? Y en el año 2030 ya tendremos hologramas como recurso didáctico. Ya hay prototipos a montones, ¿ah? Ya existe material de esta naturaleza en muchas universidades, y la realidad aumentada y la inteligencia artificial están favoreciendo que esto se multiplique y tome velocidad. Es decir, los estudiantes de hoy, cuando egresen en el 2030, los que ingresaron a la primaria, a la secundaria, a la universidad, van a encontrar este escenario. Este escenario va a ser común, cotidiano,
en breve tiempo. Las facultades de educación tienen que preparar educadores para este tipo de exigencia. Hablando de evaluaciones y resultados, quiero presentarles algo que en el año 2016 se presentó en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. Una evaluación del impacto del programa OLPC sobre los procesos de mejoramiento en educación pública. Es un análisis, ahí están los autores a la vista, y en este gráfico podemos interpretar un índice de impacto. Y en el cuadro que está en la parte inferior, en la columna de lógico-matemática, muy positivo, 1 punto. Positivo 32, negativo 47, negativo puro 20, en síntesis, menos 34. Está ahí en el gráfico, menos 34. Donde mejor impacto tuvo fue en comunicación integral, porque, bueno, claro, los chicos se comunicaban, usaban la conectividad del mesh, se integraban, hablaban, y en todo caso, en cuanto a comunicación integral, tuvo un impacto mejor, ¿no? Muy positivo 24, positivo 67, negativo 9. En ciencia ambiente, muy positivo 2. Acá estamos hablando de una muestra de 100 docentes evaluados. Positivo 81, negativo 17, ¿no? En personal social, muy positivo 1, positivo 81, negativo 18. Enseñanza en valores, muy positivo 1, positivo 67, negativo 30. Y muy negativo 2. Entonces, reservo la necesidad de hacer una evaluación personal y utilizo este documento del Congreso Iberoamericano, que fue una investigación muy detenida en distintos países, y esta página es del caso peruano. Así estamos. Este fue el resultado de más de 50 millones de dólares de inversión. Bueno, pero continuemos, la historia no ha terminado. La historia continúa y han habido otros acontecimientos, y veamos este otro slide, porque acá tenemos un documento del mismo Ministerio de Educación, las evaluaciones censales, ¿no? La Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes. Y vamos a revisar también otro documento de la prueba PISA, y finalmente vamos a revisar un documento publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo hace muy poco tiempo, en julio del año 2022. Estos 3 documentos son la mejor evaluación sobre la inserción de la tecnología digital en las aulas escolares peruanas. Veamos, empecemos, porque nos toca revisar logros. Recordemos que los auspiciadores de las computadoras allá en la década del 90, sobre todo, decían: cómprele una computadora a su hijo y él será más inteligente. ¿Lo recuerdan? Suena a broma hoy en día, ¿no? Bueno, siempre fue broma. Esta evaluación, estudiantes, esto es una evaluación muestral del año 92 con segundo grado. Muchos de los chicos comprendidos en esta evaluación utilizaron o todavía habían OLPCs en sus colegios, o algún tipo de computadoras. Pero veamos la primera fila, el resultado nacional, ¿no? Nivel de logro, 6,9%. En inicio, 55,5%. En proceso, 37,6%. Es decir, estamos al medio. No hay niveles de logro importantes. Y en la época de los grandes gastos en computadoras, ¿no? Pero veamos algo más siempre en segundo grado, y esta vez matemática. Y ahí, acá tenemos la escala que va del año 2011 al 2022. Notarán ustedes por el gráfico que ha habido una caída. A la derecha pueden ver ustedes que en el año 2022, en inicio,
55%. En proceso, 33%. Satisfactorio, 11,8%. Segundo grado de primaria. Bueno, de repente segundo grado de primaria es muy temprano para evaluar a estos chicos. Bueno, veamos otro grado, ¿no? Sexto grado de primaria. Matemática. Y tenemos igualmente una secuencia histórica. Y tenemos acá los niveles hacia la derecha. 21,3 satisfactorio. En proceso, estamos en el ámbito del 34% y 37% en inicio. En otras palabras, resultados que tienen que ser superados, ¿no? Que necesitamos que sean superados. Esto es lo que dice el propio Ministerio de Educación. En general, tenemos resultados en los que todos somos conscientes que necesitamos un esfuerzo importante para mejorar. Bueno, si sigamos viendo otras evaluaciones y en este caso vamos a ver la prueba PISA del Ministerio de Educación. Algunos pueden coincidir en que si PISA está hecha para el caso peruano, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hace décadas que la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, ¿no?, propició que los colegios del planeta modificaran sus estrategias educativas hacia el desarrollo del acto de razonar, más que el acto de memorizar técnicas operativas y fórmulas, ¿no? PISA está orientado a evaluar eso, ¿no? Cómo razonan los chicos, no cuánto aprendieron de memoria las tablas o las fórmulas. Bueno, esta es una tabla del porcentaje de estudiantes peruanos que alcanza o supera el nivel mínimo del desarrollo de la competencia nivel 2. Nivel 2. A ver, recordemos que PISA tiene varios niveles, ¿no? Son 7 u 8 niveles dependiendo del área. 7 u 8 niveles. 2 es un nivel bajo. Y sin embargo, en ese nivel bajo están el 50% de los estudiantes peruanos en matemática. En ese nivel bajo 2 está el 47% de estudiantes peruanos en comprensión lectora. Y en ese nivel 2 bajo está el 34% de nuestros estudiantes en el área de ciencia, ¿no?, y matemática. O sea, nivel 2, nivel bajo, y en lectura parece que hemos crecido un poco, pero en matemática hemos caído. Esta es la evaluación del año 2022, en un histórico que va del año 2009 al 2022. Esta página del informe de PISA es lectura, ciencia y matemática, en un histórico que incluye las 5 pruebas PISA en las que Perú ha participado. Sí, pues niveles que también necesitamos que se superen. ¿De quién depende que se supere? De los docentes, de las facultades de educación, fundamentalmente. Perú, matemática, puesto 59 de 81. 81 países fueron los últimos que participaron, con un total de 391 puntos. En la prueba anterior del 2018 habíamos obtenido 400 puntos, pero cuidado que los mejores puntajes están en 600. O sea que nosotros estamos a 2/3 de los mejores puntajes. Bueno, y acá tienen ustedes los países de la región, ¿no?, del continente americano. Canadá, 507 puntos, y hacia abajo, Perú, 408. O sea que estamos en casi, bueno, estamos a 99 puntos de Canadá. Detrás de los otros, Argentina, República Dominicana y un poco más allá, Paraguay. Esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad en cuanto a PISA. ¿Qué tiene que ver esto con tecnología de información? Un poco más adelante lo vamos a precisar. Vamos a ver ahora el informe del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque aquí ya entramos a la crítica específica relacionada al talento digital. El talento digital no es algo que solamente se hace en las computadoras. Tiene que ver con comprensión lectora.
tiene que ver con matematización del pensamiento, tiene que ver con razonamiento lógico, verbal, sí, pues, con las capacidades de inducir, deducir que tenga el protagonista, ¿no? Talento digital. Bueno, veamos esta tabla. Dice que hay una brecha de habilidades digitales en Perú y en nuestro promedio es 35%. Qué lejos estamos de lo que tendría que ser un 100%, ¿no? En directores y gerentes, un 24% muestra habilidades digitales. Los profesores, los profesionales científicos, solamente un 15,6 muestra habilidades digitales. Y disculpen ustedes, en unos minutos bajo, ah, en, eh, en esta misma tabla encontramos que jefes y empleados administrativos, un 32,5 tiene habilidades digitales. Y así sucesivamente, el promedio es 35% de habilidades digitales en los profesionales, en las personas que trabajan, en el caso peruano. No llegamos al 50% en promedio. Bueno, pero ¿qué ha traído esto como consecuencia? Repito, esto es una prueba de campo aplicada en el año 2022, primer semestre. A la pregunta, en los últimos 12 meses, ¿tuvo dificultades para cubrir las vacantes relacionadas a tecnologías de información? El 79,2% de los encuestados de las empresas consultadas dijo sí, tuve problemas. Y solamente el 20,8% dijo no tuve problemas. Es decir, a la hora de contratar personal que tenga habilidades digitales, las empresas peruanas tienen problemas. ¿Por qué? La concepción verbal, lectora, de matematización, de razonamiento, no está debidamente empoderada en los profesionales, en los egresados de la academia, en los provenientes de la escuela básica regular de nuestro país. Porque es una cadena, ¿no? EBR prepara para la universidad y la universidad da un producto para la empresa y la empresa se encuentra con que tienen dificultades para contratar habilidades digitales en un 80%. Esa es nuestra realidad. Bueno, pues no queda acá este tema. La inversión, veamos este cuadro, inversión en informática educativa, supera los 500 millones de dólares en 40 años. Vean ustedes semejante cantidad de dinero que hemos invertido en 40 años, en equipamiento, en licencias, y esto no incluye mobiliario, periféricos, servicios, o sea, luz, por ejemplo, ni planilla. Quiere decir que en verdad estamos sobre los 800 o 900 millones de dólares, ¿no? En aulas de informática educativa. Esa es nuestra realidad. Este dinero tiene relación directa con el retorno. Veamos. La inversión en informática educativa en 40 años nos obliga a esta pregunta. ¿Fue directamente proporcional a la calidad del producto educativo? Esa pregunta es una obligación que nos tenemos que dar. Y que tenemos que encontrar las respuestas. Recordemos lo que citó en su libro La estrategia del cambio Robert Gilbert. Mejores computadoras no hacen mejores hombres. Esta cita continúa y dice, mejores hombres hacen mejores cosas con las computadoras. Ese es un mensaje para los educadores contemporáneos. Hoy en día, si las facultades de educación no hacen un esfuerzo para desarrollar en los educadores las competencias para que ellos a su vez estimulen el pensamiento racional, vamos a tener graves problemas en el año 2030 cuando lleguemos a la etapa de la computación cognitiva, de la computación cuántica. Vamos a tener brechas más profundas de las que tenemos hoy. Y es necesario que cite este otro autor, digámoslo, Andreas Schleicher. Él es el jefe de educación de la OCTE. Miren lo que dice él.
recientemente, este es un documento de hace poco tiempo. La realidad en las escuelas va considerablemente detrás de las promesas ofrecidas por la tecnología. Estimados señores que están en la sala el día de hoy acompañándonos en los coloquios desde la UNI, estas dos citas son de absoluta importancia, sobre todo para los decanos de las facultades de educación, para quienes forman maestros y para nosotros los educadores. El rol que nos compete para hacer de la informática educativa una fuente de cambio y de realización de las distintas áreas del currículo. Y voy a agregar una cita de un libro personal, La competencia racional, en donde cito: tomemos un tiempo de nuestra historia para formar al maestro que necesitamos. Con estas citas quiero pasar a esta imagen que la repito en los coloquios desde la UNI, porque ya se vienen los hologramas, porque ya se vienen las pantallas holográficas, porque ya se vienen tiempos en los cuales los educadores tendremos que competir con este tipo de herramientas, y en estos nuevos espacios pues se generarán nuevos modelos de estudiar y nuevos modelos de producir. Y esta competencia llamada digital, que es la capacidad para observar, buscar, analizar, evaluar, clasificar, registrar, producir y compartir información, pues es una competencia vigente, pero ya tenemos que ir pensando en la competencia cuántica. Y los educadores que se formen ahora en las facultades de educación tienen que ir directamente a ese escenario. Quien ingrese este año a estudiar educación en cualquier facultad de educación del planeta egresará en plena época de la computación cuántica. Muy bien, la tecnología digital y la gestión educativa convergen para que podamos adquirir las potencialidades de manejo del equipamiento digital, de las aplicaciones informáticas, de la conectividad y convertirlas en un recurso educativo a través de modelos, procesos y logros que hagan de la gestión educativa el recurso que necesitamos hoy en día. Este es el programa curricular del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Son 2 ciclos. Al término de 2 semestres, el participante opta el diplomado y adquiere la experiencia suficiente para aplicar la tecnología digital y dar soporte al proceso educativo. Nuestros docentes, todos ellos especializados en la materia, incluyendo seguridad digital, todas las escuelas hoy en día deben cumplir con las normas de seguridad de datos, de protección de datos personales. Así que se trata de una especialización que incluye no solamente técnicas y metodologías, sino también regulación. El diplomado se iniciará el 8 de abril, es en línea, y tenemos un seminario taller de introducción al diplomado el 6 y 7 de marzo, de 6 a 9 de la noche, la próxima semana. En el chat van a encontrar ustedes la invitación para los que deseen ir. Lo voy a reiterar. Aquí está el formato de asistencia absolutamente gratuito para quienes desean conocer de la tecnología emergente, contacto con los laboratorios y de paso coloco acá también el formato de asistencia, por favor, para quienes nos acompañan el día de hoy en la sala y para poder y para luego elaborar el certificado de asistencia. En el chat, por favor, está el documento en el cual pueden ustedes registrarse. Muy bien, este seminario taller es el 6 y 7 de marzo, es la próxima semana. Quienes deseen asistir solamente tienen que registrarse. Contacto con la tecnología emergente en INICTEL, en San Borja, Avenida San Luis 1771. Vamos a ver qué va a ocurrir esos días. Lo explico acá. Es un seminario taller de tecnologías emergentes recomendado para directores de instituciones educativas, profesionales y estudiantes de educación
e Ingeniería, repito, gratuito, 6 y 7 de marzo, 6 p.m. Y para quienes deseen seguir el diplomado de tecnología digital y gestión educativa, es un taller introductorio. Esta es la agenda. El día 6, 5:45 los esperamos. A las 6 hará una charla sobre avances tecnológicos. A las 6:30 se les va a explicar qué laboratorios van a visitar. A las 6:50 van a estar en el laboratorio de control remoto de cultivos. A las 7:30 en el laboratorio de Internet de las Cosas. A las 8:10 en el laboratorio de ciberseguridad. Y a las 8:40 un reconocimiento de las características de una sala de servidores de alta performance. Al día siguiente, 5:45, ingreso. A las 6 vamos a describir rápidamente qué ocurrirá. Y a las 6:30 tendrán una visita al laboratorio de radiaciones no ionizantes. Y a las 7:10, una visita al estudio de televisión, uno de los más modernos del país, en donde iniciamos la cruzada de producción de contenidos educativos para la educación. Y a las 8, el coloquio será en vivo. Desde allí podrán ustedes acompañarnos y trataremos el tema, la escuela de la cuarta revolución industrial y de la quinta revolución industrial. Los esperamos. Esto va a ocurrir para ese entonces y solamente tienen que registrarse. Ahí está en el chat el formato respectivo. Ya para terminar la jornada de la fecha, vamos a ver un video de una invitación para quienes deseen un premio de $1 millón. Veámoslos, por favor. Ciertamente es el premio Sayet a la sostenibilidad. Estamos presentando esto porque hemos tenido la fortuna que en el año 2023 un colegio peruano logró el primer premio. En aquella época los premios eran de $100.000, pero este año son de $150.000. Es para perfil de proyecto, es para el documento. Si el documento está bien hecho y merece ser premiado, podrán ustedes lograr $150.000 para ejecutarlo. La profesora que ven ustedes, de apellido Díaz, ¿no?, fue quien condujo el grupo. Fue un proyecto de mejoramiento de aguas en una zona agrícola, con empleo de tecnología digital, por cierto, esa es la condición. Viajaron a los Emiratos Árabes y allí recibieron el premio de manos del jeque titular de este premio. Muy bien. Historia de la informática en la educación peruana es un coloquio que es una contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería. Quien desee este PPT, como siempre, solamente tienen que pedirlo y podrán ustedes obtener toda esta data interesante de la historia y el video, por supuesto. Acá hay contactos para que ustedes se comuniquen con nosotros.